En este video vamos a hablar del primer título prescrito para esta sesión de mayo 2021. El título dice, Accepting knowledge claims always involves an element of trust. Discuss this claim with reference to two areas of knowledge. En este título tenemos que, como en todos los demás, entender primero cuáles son los términos clave que van a lo que yo tengo que hacer. Entonces, este es un tema de discuss, es lo primero que tenemos que saber, es decir, tenemos que hacer un examen balanceado de los dos lados del claim que nos están poniendo al principio. Tenemos que decir que sí, definitivamente, siempre aceptar afirmaciones de conocimiento requiere que tengamos un elemento de confianza y también significa que tenemos que decir que no. Va a haber momentos en donde no necesitemos o no se involucre un elemento de confianza. Entonces tenemos que ser ecuánimes en la discusión de ambos, aunque podamos reconocer que quizás haya situaciones o problemas o incluso áreas completas de conocimiento donde sea más que menos o más que en otras. Aquí, por ejemplo, hablemos de a qué nos referimos por un knowledge claim. Un knowledge claim o una afirmación de conocimiento significa que decimos que algo es cierto. Yo aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de una vacuna. En el caso de que yo te diga, mira, te voy a inyectar esta sustancia y esta sustancia va a prevenir que adquieras una enfermedad, tú tienes que confiar en que esto sea cierto. Y si el gobierno de Rusia dice que su vacuna es efectiva y segura, para poder utilizarla, tenemos que involucrar un elemento de confianza. Confiamos en que la sustancia es efectiva, confiamos en los métodos por los cuales se desarrolló, confiamos en la efectividad de la sustancia para hacer lo que dice que hace. Y una de las razones por las que se requiere un elemento de confianza es que una vacuna no hace nada activo como con un medicamento normal. Un medicamento normal, por ejemplo, si tú tienes un dolor de cabeza y te doy una aspirina, se te quita. Y puedo tomar 100 personas con dolor de cabeza y 95 personas van a ver reducción en su dolor y vas a saber que la medicina funciona. Pero ¿qué pasa con una vacuna que está de alguna manera probando un negativo? Te está diciendo, si te lo doy, no te va a dar. No tienes forma de saber si en realidad, aunque no te lo hubieran puesto, te habría dado o no. Entonces, una vacuna, por ejemplo, es un ejemplo de la vida real en donde las ciencias naturales crean algo que requiere un elemento de conocimiento para poder confiar en ello. La única forma en la que podemos, a fin de cuentas, saber que una vacuna funcionó es cuando volteamos atrás y decimos hace 20 años que no tenemos un caso de poliomielitis en México, ¿no? O sea, solamente podemos comprobarlo de manera retroactiva y mientras tanto tuvimos que aceptar con el elemento de confianza que existía la vacuna. Ahora bien, va a haber otras áreas de conocimiento, por ejemplo, la religión o el arte o quizás algunas otras, donde la experiencia subjetiva sea muy importante y entonces esa confianza esté presente casi siempre. Pero lo que tenemos que hacer en este marco es encontrar, como lo hicimos con otros ejercicios, es encontrar cuáles serían ejemplos dentro de dos áreas del conocimiento en el que la confianza, es decir, no el raciocinio, no la comprobación con evidencia, no las matemáticas ¿cómo se llama? Incontrovertibles, sino algo donde tengamos que confiar para saber que es cierto y podamos tomar esos ejemplos para darnos cuenta si siempre es indispensable esta confianza o si esta confianza a veces pudiera ser limitada u opcional, o incluso hay algunas situaciones donde, por ejemplo, el ejemplo más clásico es si yo tengo que poder confiar absolutamente en los cálculos cuando estoy hablando, por ejemplo, de lanzar un cohete al espacio, porque si solamente voy a confiar y no tengo la certeza absoluta, entonces ese cohete y los cientos de millones de dólares que fueron a construirlo se van a ir al cuerno y entonces yo no puedo confiar sino en lo más mínimo. Y allí, en ese caso, aceptar el knowledge claim involucra no solamente una confianza, sino una absoluta certidumbre. Y tendríamos que, por ejemplo, en tu ensayo, discutir si la certidumbre es lo mismo que la confianza. Pero bueno, espero que eso lo deje un poco más claro. Si te interesa este tema, eso es más